Mis estimadísimas alumnas y alumnos, les doy la bienvenida a eh, estas reencuentro con las clases antiguas online. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en algunos casos, a lo mejor, porque este video seguramente lo están oyendo alumnos que ya incluso, algunos ya son abogados y abogadas, pero también la están viendo algunos que son alumnos nuevos? Para aquellos que son antiguos, recordarán que estas clases en video o ayudas, porque no son clases, son ayudas, comenzaron en tiempos de la pandemia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquello? ¿Ah? Como decía por ahí el poeta Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Es cierto, pero aquí estoy frente a el mismo escenario, a el escenario de los libros. Aunque algunos recordarán también que había una pizarra. Quién sabe, con el tiempo retomamos la pizarra ahí para dar alguna explicación. Pero ¿cuál es el propósito, en verdad, de por qué he retomado esto? Primero, ya por ahí, así que sí, los de introducción están mirando, les daba algunas aclaraciones a los alumnos de introducción al derecho. Pero estos de acá, estos videos acá, están dirigidos a los alumnos de contratos, que hoy día, en esta modificación de malla curricular, bueno, está agrupando obligaciones y contratos. Es una malla que ha sido bien discutida por allí, pero que en definitiva, eh, si uno quisiera pensar en el estudio del derecho versus el contenido, por supuesto que no habría carrera que soportara la cantidad de contenido que tiene. Así que yo creo que eh, cuando uno piensa que no se alcanzan a pasar los contenidos es porque está pensando en que el derecho debe entregarse hoja por hoja. Y sobre esa base seguramente, en mi opinión, están absolutamente perdidos porque no hay ninguna posibilidad. Hoy día, siempre lo hemos dicho por ahí, si uno aprieta y pone derecho en Internet, apretando una tecla, seguramente en una milésima de segundo van a aparecer millones, billones de datos informativos. Así que sobre esa base, cualquier malla podría ser pequeño. Así que no lo pensemos así. Pensemos que en definitiva siempre se puede aprender derecho si es que tenemos un tiempo para ello. Y ese tiempo es el que tenemos que darnos. Y ese es el que nos estamos dando a través de este video. ¿Ah? De poder de alguna manera, primero compartir, eso es bueno, siempre es bueno estar en comunidad estudiando el derecho. Hoy día hay un sinnúmero de posibilidades en Internet, hay muchos eh, buenos profesoras y profesores que se dedican a darles a sus alumnos la posibilidad de que tengan un apoyo. Así que este es uno más de esos, un apoyo. Y así que eh, enfrentemos este semestre, bueno, primero con mucha energía, con buena organización. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso es ser organizado! ¿No? Por ahí, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Interesante. Ustedes saben que en mis clases siempre hacemos énfasis en que debemos usar el cerebro a nuestro favor. Nosotros tenemos una voluntad, el derecho la enfoca como ese querer interno, ¿cierto? Pero si uno lo mira desde la neurociencia, la voluntad es un querer que se instala aquí dentro de ese cerebro y se predispone a la ejecución de una acción. Bueno, ¿cómo quieres ejecutar la acción? Bueno, trabaja en ese sentido. Si yo me desorganizo, claro que no voy a conseguir nada. Pero si yo organizo mi tiempo, les aseguro que el resultado de este semestre, primer semestre de 2025, puede ser maravilloso. Puede ser el mejor semestre de su vida. Estamos a tiempo, estamos en nuestra primera semana en que estamos recién organizando el cómo va a ser. Así que vamos con lo nuestro, como digo yo, y que sea lo mejor. Este semestre lo vamos a hacer ya que por ahí hay un estrés por el contenido y el tiempo de duración del semestre. Yo voy a hacer en la medida de lo posible estos videos para ir apoyando la clase semanal. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
en base a preguntas, ya que en las clases uno ve el contenido, acá ve las preguntas. Y como les decía recién a los chicos de introducción, el colocar el contenido en preguntas les ayuda a usted, primero, a lo básico, a formar un cuestionario, con la seguridad de que alguna de estas preguntas va a aparecer más tarde. ¿Dónde? En las pruebas, ¿ah? En las solemnes, en las cátedras, ¿ah? Y por lo tanto, ayuda. Así que, visto ya este inicio de semana con el curso de obligaciones que está vinculado también a los contratos, dado nuestra malla, vamos a ir con preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta? Yo la tengo anotada aquí. La primera pregunta dice, ¿qué debemos entender cuando hablamos de obligación? Después seguramente les va a aparecer ahí como una pregunta anterior a la imagen. Algo he ido aprendiendo de la edición de video. ¿Ah? Y la pregunta en verdad es interesante porque el concepto cotidiano de obligación no es necesariamente el que el derecho acepta. Y hay que partir de la base que en el concepto cotidiano la obligación siempre es una carga. Siempre es una carga. Como debes levantarte temprano, debes lavar la loza, debes hacer tu cama. Entonces se mira siempre como una imposición, pero cuando uno la mira en derecho, ve que perfectamente uno podría decir, hay una obligación cuando yo tengo derecho de exigir que me pagues el crédito. Entonces uno dice, qué raro, esa no es una obligación, es un derecho. Sí, porque el concepto de obligación nuestro comprende ambas aristas, la arista del acreedor y la arista del deudor. Y por eso es que seguramente nuestra parte humana pone más énfasis en la carga que se le impone versus la mamá que tiene derecho a decir, oye, haz tu cama, para que obviamente la casa esté ordenada. Entonces, pero mentalmente, en el cotidiano, la obligación va más por el lado del sujeto pasivo, el deber, la carga, la imposición, el gravamen, ¿se fija? Todo eso allá. Y poco pensamos que la obligación también comprende el derecho, la facultad, la atribución, el crédito. Todas esas expresiones caen en esta parte de la obligación. Así que la pregunta es pertinente en el sentido de decir, si a ustedes les toca exponer, cuando uno habla de obligación en derecho, está usando un término técnico, ¿ah? Que quiere decir que hay una relación jurídica entre dos sujetos, uno de los cuales se encuentra en la necesidad de dar a hacer algo para el otro. Y el otro a su vez también puede estar en la misma necesidad de dar, hacer o no hacer algo para el otro. Siempre y cuando esto esté reconocido por el derecho. ¿Cierto? Porque hemos dicho, en la expresión es una relación jurídica, no es una relación cualquiera, es una relación jurídica. ¿Y qué significa una relación jurídica? Que no es una relación que existiendo en la realidad, el derecho la incorpore. Por eso siempre mencionamos a la relación de pololeo. ¿Ah? Si es que se llama pololeo, porque por ahí mi sobrina me ha dicho que antes del pololeo hay otro tipo de relación. ¿Ah? Y que parece que el pololeo se daría ahí como recién en el tercero o cuarto mes. ¿Ah? Parece que antes hay cierta libertad. No lo sé, pero en fin, algo he estado aprendiendo también de eso. ¿Ah? Entonces, esta relación de pololeo no es una relación reconocida por el derecho patrimonial, específico por el derecho patrimonial, porque claramente las relaciones han ido entre seres humanos han ido evolucionando. ¿Ah? Ya ahí tenemos, por ejemplo, el acuerdo de unión civil, que evolucionó desde una simple relación concubinato a que el derecho hiciera un reconocimiento, o también, por ejemplo, ciertas leyes como la ley de violencia intrafamiliar, que hace alcance también a conceptos amplios de familia en los que viven bajo el mismo techo y no necesariamente tienen un vínculo jurídico. Pero en derecho patrimonial
claramente, si no hay una relación jurídica que efectivamente dé a o ponga a sujetos de derecho en la necesidad de realizar una prestación de manera unilateral o bilateral, no hay relación A reconocida. Así que, por esa razón, lo que nosotros hacemos es distinguir la relación humana cotidiana de lo que es una relación jurídica en derecho patrimonial. Una segunda pregunta que nos podríamos decir, ¿la obligación existe solo como una simple emanación del ordenamiento jurídico? Esto se relaciona con la pregunta anterior. ¿En qué sentido lo vamos a decir? Ya hemos dicho que obligaciones existen muchas, muchas, y no necesariamente todas son atingentes al derecho. Hay ciertos deberes que tenemos en la comunidad que no necesariamente están vinculados al derecho. Y por eso incluso hay cierta nomenclatura dentro de la doctrina que hace una distinción entre hablar de una obligación y hablar incluso de un deber. Por ejemplo, el deber de ser, por ejemplo, buenos seres humanos con nuestros semejantes. Eso no es una obligación en derecho. Si alguien quiere ser un buen samaritano, por ejemplo, que ayuda al resto, no es una imposición que se le imponga al derecho. Nosotros no estamos obligados, vamos a decir de una manera brutal, no estamos obligados a ser buenas personas. Nosotros somos obligados a cumplir con las leyes que impone el ordenamiento jurídico, nada más. De ahí para adelante, cada uno lo hará de acuerdo con su creencia, su pensamiento, su visión de la humanidad. Entonces, por eso es que las obligaciones hay que ver, entonces, de dónde nacen para ser entendidas como obligaciones de carácter patrimonial. El ordenamiento jurídico por sí solo, comilla, las produce. Esto nos lleva, y ustedes están claros de qué estamos conversando. Estamos hablando de las fuentes. El famoso concepto fuente, que es tan propio de estudiar derecho, ¿cierto? Uno ve fuentes del derecho allá en primer año. Después ve fuentes que dan lugar, por ejemplo, a los modos de adquirir, de dónde emanan esos modos. Y llegamos aquí y decimos, ¿de dónde emanan las obligaciones? De las fuentes. Las fuentes de las obligaciones. Y repetimos expresiones que hemos repetido antes, tanto en las fuentes del derecho, como también ahí, cuando decíamos, por ejemplo, en cómo nace el derecho adquirido. ¿De los hechos o de los actos? Aquí es lo mismo. Tenemos las fuentes y las fuentes son actos o hechos de los cuales surge, nace, emana la obligación. De manera que, si lo miráramos en términos cronológicos, siempre hay un antecedente y un consecuente. El antecedente es el hecho o acto, el consecuente es la obligación surgida. ¿Ven? Entonces hemos estudiado que estas fuentes nos llevan a en nuestro caso nuestro, a un debate. Y el debate es esta tercera pregunta. Esa expresión tan, digamos, obligada que tenemos siempre en el derecho. Antes la hemos visto, los justos títulos, las obligaciones naturales, que las vamos eventualmente a dar una pasada por allí. Eh, En fin, ahora no se me viene a la mente, pero siempre vamos discutiendo si en la tradición, por ejemplo, ahí me acordé, por ejemplo, en la tradición de los bienes, del dominio de los bienes inmuebles. El 684, ¿es taxativo o no es taxativo? Bueno, acá llegamos a lo mismo, llegamos al artículo 1437, un artículo llamativo porque es el primer artículo del libro cuarto.
¿Se fijan? El primer artículo del libro cuarto, que es de las obligaciones en general y de los contratos. El género, la especie. La especie es una fuente aquí. ¿Ah? El contrato es de donde surgen las obligaciones. Por eso se habla de las obligaciones en general. ¿Y de dónde van las obligaciones en general? De las fuentes. Y dice, de la primera fuente, el contrato. ¿Ah? Alguien podría decir, debería llamarse de los contratos y su emanación, la obligación. Pero quedaría un poco enredado. Así que le damos el beneficio que Bello hizo una buena denominación al libro cuarto. Este primer libro, este artículo, 1437, nos habla entonces de esta expresión, cuando habla de las obligaciones nacen ya. Sabemos que Bello era un buen gramático, tenía un muy buen lenguaje. Es algo importante entre nosotros, ¿cierto? Hablar bien. En una sociedad que parece caminar hacia la disminución del vocabulario, al menos los estudiantes de leyes debemos conservar eso, porque la riqueza nuestra está en esto, en la palabra. ¿Ah? Las obligaciones nacen ya. Si la intención del legislador fue que pueden haber obligaciones que nazcan de esto, pero no excluye otras, significaría que el artículo es simplemente genérico. Es decir, están estas fuentes, pero eso no impide que existan otras. Ahora, si lo dijo en plural y dice nacen ya y luego, antes de ir al último, que es la ley, coloca el y, alguien podría decir, bueno, nacen de estas tres primeras y de la cuarta y pues de estas no hay otra. Eso sería un lenguaje muy exegético, ¿cierto? Siguiendo las reglas de interpretación, que nos llevan simplemente a decir, no, es que el legislador utiliza las expresiones y hay que interpretarlas con ese sentido restringido, siguiendo la letra de la ley. Esa esclavitud que mostraban los exegetas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las tesis de interpretación, la tesis de la exégesis, hay que seguir la letra. El hombre es esclavo de la letra de la ley. Un poco lo que querían los revolucionarios franceses respecto del Código Civil francés y por eso el Código Civil no contempla reglas de interpretación. ¿Por qué? Porque el intérprete tiene que seguir estrictamente lo que dice la ley. Ah, pero eso estaba claro que era un rechazo al absolutismo francés. Pero aquí, ¿será tan así? Bueno, si seguimos el código, diríamos, hay cuatro: contratos, cuasi contratos, hechos ilícitos y la ley. Eso ya es discutible, ¿cierto? ¿Por qué es discutible? Lo veíamos en clase porque si uno va a los orígenes, al derecho romano, ahí, al derecho romano. En el derecho romano uno dice inmediatamente, y lo vimos en clase, las famosas institutas de Gallo. También lo dice Peñailillo en su libro de las obligaciones. ¿Eh? Dice, las institutas de Gallo no contemplaban el cuasi contrato. Ahora, ¿por qué lo incorporó el Código Civil? Seguramente el Código Civil en esta parte, y ahí los más entendidos podrán buscarlo y afirmarlo, sigue más de cerca en esta parte la historia francesa. La historia francesa, a su vez, hace un seguimiento de los pensadores ilustrados y llegamos a que la interpretación de los textos romanos, decía Mesa Barros, parece que fue un poquito errónea. Y lo que venía después de los contratos y antes de los delitos era algo extraño. Y ahí aparecen los cuasi contratos. ¿Eh? Entonces, tenemos que a esta respuesta, o a esta pregunta, si son taxativas o no, el planteamiento tiene que ser, profesor, el tema ha sido debatido. ¿Y por qué debatido? Porque si bien el Código Civil establece una regla en el 1437, si uno sigue o interpreta la norma, es posible que entendamos que el Código Civil se hace cargo de una interpretación que no era anterior a los franceses, en el sentido que efectivamente se incorporan los cuasi contratos que no estaban allá en las institutas de Gallo,
como fuentes de las obligaciones y porque además la doctrina moderna ha incorporado que, aparte de estas cuatro fuentes, está también enriquecimiento ilícito, la declaración unilateral de voluntad, como otras dos formas de fuentes de la obligación. ¿Ven? Así que ahí tenemos, de alguna manera, presentadas nuestras tres interrogantes. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de obligación? La obligación existe solo como una simple emanación del ordenamiento jurídico y finalmente, si el recurrente problema de las fuentes es taxativo o es genérico. Ahí leí mal la expresión, ¿ah? Porque cuando uno dice, estoy hablando de que es un problema habitual, es un problema que en derecho se ha discutido por mucho tiempo si efectivamente hay o no. Por lo tanto, los que deberían dar la razón o los que en definitiva van dando la muestra son la tendencia jurisprudencial. ¿Dónde se va imponiendo? El enriquecimiento, por ejemplo, ilícito, ha dado pie a muchas sentencias. ¿Mm? Y la declaración unilateral de voluntad, que a lo mejor por ahí seguramente hay un par de sentencias, pero no tengo una aquí en la mente, pero sí hay mucha casuística que no ha dado problema, donde existe mucha declaración unilateral de voluntad, es decir, que en la práctica cotidiana se utiliza. Valga como ejemplo el concurso. ¿Cuántos concursos nos escuchamos todos los días donde una entidad, una empresa, un canal de televisión ofrecen premios? ¿Cómo? Gana un premio si haces tal cosa. Entonces, bueno, ahí de inmediato el oferente se ha obligado. Si nosotros siguiéramos las reglas de formación del acto jurídico, nos encontraríamos con que la oferta, que es un acto jurídico unilateral, cuando ha sido expuesta, manifestada a través de medios de publicidad, puede llegar a provocar obligación. Entonces, cuando uno dice, esa oferta, si provoca obligación, significa que el derecho la reconoce. ¿Ah? Recuerden que el artículo 99 del Código de Comercio señala que el proponente puede arrepentirse, salvo que se haya comprometido a esperar respuesta, lo que significa que el Código de Comercio, allá en 1865, ya contemplaba la posibilidad de que hubiera una declaración unilateral de voluntad que conduce a formar obligación. Interesante, ¿ven? Así que a estudiar. Eso ya lo veremos en nuestra próxima clase, en la que veremos estas dos fuentes, pero además comenzaremos a ver todo aquello relativo a las estructuras de la obligación, que es un punto que nos queda pendiente, y las clasificaciones. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Nos vemos.